Hola, buen día a todos. Me llamo Francisca y colaboro en la Junta de la Asociación ENOL. Bienvenidos a este ciclo de conferencias internacionales tituladas Sinergias positivas sobre altas capacidades y superdotación en época de crisis. Como miembro de la Asociación ENOL, considero muy positiva y necesaria toda la información que nos aportan los profesionales en este tema, pues hay muchas personas que lo necesitan, por lo que esperamos sean muy provechosas. Uno de estos profesionales que nos acompañarán estos días y al que tengo el gusto de presentar es Ramón Nogueras Pérez. Él es psicólogo, su consulta privada está en Barcelona, máster en dirección por la Fundación ESNA, docente universitario en la Escuela Universitaria Mediterrani, divulgador de psicología en su blog y en numerosos eventos y conferencias, y autor de ¿Por qué creemos en mierdas?, de marzo de este mismo año. El título de conferencia es «Qué cruel es ser muy listo». Y sin más dilación, le doy paso. Un saludo afectuoso para todos los conferenciantes y escuchantes desde Asturias. Gracias. Buenos días, soy Ramón Nogueras, soy psicólogo, divulgador y profesor en el Institut Químic de Sarriá, perteneciente a la Universidad Ramon Llull y en la Escuela de Turismo, Logística y Marketing Mediterráneo, adscrita a la Universidad de Girona, donde enseño materias relacionadas con la psicología de las organizaciones. Asimismo, soy miembro de Mensa, con lo cual, pues bueno, tengo una experiencia cercana de primera persona, tanto personal como por haber estudiado este tema de lo referente a las altas capacidades, y es un honor para mí el colaborar hoy en esta jornada con esta primera ponencia, a la que le he puesto el título de «Qué cruel es ser listo», porque existe una idea que creo que es nociva, que es el hecho de que la alta capacidad intelectual, superdotación, dependiendo del término que usemos, porque también hay muchos términos y hay muy poco acuerdo, está asociada necesariamente con una serie de problemas, tanto en el desarrollo como luego en la vida adulta, problemas de toda índole, psicológicos, desórdenes emocionales, psicopatologías, problemas de aprendizaje, problemas escolares, etcétera. Y yo vengo a disipar un poco esta idea y a presentar algunas de las evidencias que hay disponibles actualmente sobre qué es lo que pasa cuando un niño y cuando un adulto tiene altas capacidades. No voy a hablar solo de mi propio caso, como pasa a muchas personas con altas capacidades. Yo lo descubrí de una forma bastante tardía, cuando ingresé en Mensa en el año 2004, si no estoy equivocado, 2004-2005. O sea que ya tenía una edad cuando lo descubrí. Si no, vamos a mirar evidencia de 3 artículos en concreto que quiero comentar. Hay muchísimos, pero yo creo que estos 3 artículos son bastante representativos del estado, 2 artículos y un libro que son bastante representativos del estado de la evidencia. En primer lugar, una cosa que es interesante preguntarse es ¿qué pasa con los niños de alta capacidad a nivel de desarrollo? O sea, es decir, se desarrollan, crecen más rápido. Es cierta esta idea un poco del superdotado que es muy inteligente, pero que físicamente es torpe o que es propenso a tener problemas como pueden ser problemas verbales, etcétera. Bueno, hay una revisión del año 2011 de la Revista Internacional de Pediatría de Laurence Beverdure, creo que lo he pronunciado bien, en el que se evalúa y se revisa la literatura acerca de este tema y las conclusiones son que, contrariamente a la idea popular, los niños identificados como de alta capacidad o de alta capacidad intelectual generalmente se desarrollan más rápido que la mayor parte de sus pares. Entonces, desarrollan habilidades más rápido en los diferentes campos que he visto a continuación. Habilidad sensorial, habilidad motriz, desarrollo neuropsicológico y, por supuesto, habilidades de lenguaje. Es posible que una de las razones, porque evidentemente todos estos estudios son tentativos, de precisamente esta alta capacidad sea un desarrollo más rápido de la estructura cerebral. No lo sabemos. Sin embargo, sí sabemos que la evidencia es contundente. Los niños de alta capacidad no solo no corresponden al estereotipo de empollón, torpe, con poca coordinación, sino que a menudo crecen y se desarrollan
en un aspecto mucho más rápido en general. Hay diferentes factores muy interesantes que influyen en esto. Se habla, por ejemplo, de velocidad de procesamiento, lo cual es un concepto que está todavía en desarrollo, aludiendo a que quizá la transmisión neuronal podría ser más rápida o más abundante, y una mayor implicación de la corteza frontal, que generalmente correlaciona con tareas relacionadas con la inteligencia general. Sabemos asimismo que la coordinación, la psicomotricidad se desarrolla más rápido en estos niños que en niños similares, alcanzándose umbrales de desarrollo muy por encima de su edad cronológica. Otro de los factores que puede tener que ver con esta diferencia es el hecho de que en general el desarrollo de la fase del sueño también se alcanza más rápido en niños de alta capacidad que en niños de grupo control. Por ejemplo, se ha reportado una mayor duración relativa y absoluta de la fase REM. La fase REM es una fase esencial en el sueño para consolidar los recuerdos, los aprendizajes, y parece ser que los niños de alta capacidad desarrollan estas fases y desarrollan la fase REM más rápido, de una mayor frecuencia, con una mayor frecuencia de movimientos oculares en esta fase, lo cual podría apuntar a una mayor plasticidad cerebral y una mejor memoria de trabajo. Estos estudios son todavía tentativos. Tenemos que tener siempre presente que todavía hay muchísimo que estudiar y muchísimo que averiguar, y que muchas veces, sobre todo en neurociencia, a veces se avanzan conclusiones que van muy por delante de donde realmente está la evidencia. Pero sí es cierto que parece haber diferencias en cuanto a el funcionamiento de algunos aspectos. Asimismo, sabemos que la respuesta en tareas de habituación, por ejemplo, es más rápida. Esto apunta a una mejor habilidad atencional y una mejor capacidad también de filtrar la información que distrae desde una edad bastante temprana. Hay un montón de literatura a este respecto. Sin embargo, hay autores que consideran, aunque la evidencia aquí es bastante tenue, que puede haber desórdenes del aprendizaje asociados frecuentemente con niños de alto potencial. Estos desórdenes son muy variados. Encontramos desórdenes en la coordinación, el desarrollo de la coordinación, eh, dispraxia, disgrafia, dificultad para aprender a escribir, déficit de atención, etcétera. El problema, para mi punto de vista, es que cuando uno ve esta lista de desórdenes asociados con niños de alta capacidad, o los problemas académicos y conductuales que a veces se encuentran entre niños de alta capacidad, como puede ser la impulsividad, el hacer el tonto para conseguir atención, apatía, falta de motivación, etcétera. Todos estos problemas conductuales también se dan en niños de capacidades normales. A mí, a mi entender, cuando nos centramos demasiado en este aspecto, lo que perdemos de vista es que la conducta es una función de la relación del organismo con el entorno. El que la evidencia muestre que los niños alcanzan estos hitos de desarrollo más pronto no cambia el hecho de que ese desarrollo también se va a ver afectado poderosamente por el entorno en el que están. Y en muchos casos se tiende a pensar en el niño de alta capacidad como alguien que está condenado a, en función de su desarrollo temprano, pasar por una serie de problemas y de tragos, cuando en realidad muchas veces lo que tenemos que hacer es mirar a su entorno. De modo que, en un primer momento, en un primer aspecto, podríamos concluir que no hay evidencia de problemas de desarrollo neurológico, neuropsicológico, psicomotor, asociados a la alta capacidad. Vale. Ahora entramos ya, si queremos, en el campo más puramente psicológico, que es el mito del genio y la locura. ¿Hay realmente una tendencia mayor a padecer trastornos psicológicos entre los niños y los adultos de alta capacidad? La respuesta conjunta es que no. El único estudio que recientemente hizo además bastante ruido fue un estudio que se realizó precisamente con miembros de Mensa en Estados Unidos, que sí parecía apuntar a una correlación entre la alta inteligencia y el desarrollo de las altas capacidades. Sin embargo, ese estudio presenta numerosos problemas metodológicos que hacen que esas conclusiones no se puedan tener en cuenta así. Para empezar, el más obvio y el primero, el sesgo de selección. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gente que ha hecho ese estudio son miembros de Mensa, lo cual ya arroja dudas de si los miembros de una asociación son necesariamente representativos del conjunto de la población de alta capacidad.
Pero es que hay más todavía. Cuando hablamos de ese sesgo de selección, no solo estamos sesgados porque tenemos a los miembros de Mensa comparados con la población de alta capacidad en general, es que además estamos subseleccionando a los miembros de Mensa que quisieron presentarse al estudio, los cuales no tienen por qué ser tampoco representativos de los miembros de Mensa ni de la población general. Porque a lo mejor resulta que los miembros de Mensa que decidieron participar en ese estudio precisamente lo hicieron porque tenían desarrollado o consideraban que tenían desarrollados problemas psicopatológicos o psicológicos de algún tipo. Con lo cual, ya de entrada, esos estudios hay que cogerlos con pinzas, sobre todo cuando vuelan contra la mayor parte del consenso, que es que en general no hay una relación establecida y, de hecho, parece ser que la inteligencia puede ser un factor de protección contra ciertos problemas psicológicos. Y aquí quiero traer un segundo estudio que me pareció interesantísimo de hace 3 años, que apareció en la Revista Europea de Psiquiatría, que se llama Inteligencia y Neuroticismo en relación con la depresión y el sufrimiento psicológico, y aporta la evidencia de 2 grandes cohortes de población. Este estudio, que es de múltiples autores, con Nabradi citada como el primer autor, lo que muestra es que uno de los 5 grandes rasgos de la personalidad del modelo Big Five, el neuroticismo, que podríamos explicar como que es como la inestabilidad emocional en contra de lo que podríamos considerar el autocontrol, parece ser una característica de la personalidad que correlaciona con el desarrollo de ciertos problemas psicológicos, como por ejemplo la depresión. Pero en general, parece también que el neuroticismo está inversamente asociado con la inteligencia. O sea, a más inteligencia, menos probable es que la persona desarrolle un elevado grado de neuroticismo. La inteligencia, de hecho, parece que interactúa con el neuroticismo y que es capaz de mitigar sus efectos adversos en salud física, mortalidad y salud mental. De forma que nos encontramos con una cosa bastante interesante. Eh, Parece ser que si ajustamos el riesgo de depresión teniendo en cuenta el neuroticismo de la persona, la inteligencia puede ser un factor mitigante. O sea, una inteligencia más alta puede mejorar la asociación entre neuroticismo y depresión, aunque los tamaños de efecto son no muy grandes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el peso de la inteligencia en este sentido no sería tampoco extremadamente representativo, o lo que es lo mismo. No hay evidencia de que una mayor inteligencia predisponga a padecer una mayor depresión y sí parece haber una cierta evidencia de que la inteligencia podría correlacionar a la inversa con el neuroticismo, esto es, a más inteligencia, menos desarrollo del rasgo de neuroticismo, con lo cual más protección contra la depresión en este estudio concreto. Y además, en general, las cohortes que se estudiaron y se revisaron en este estudio, eh, parece ser que tenían una asociación inversa entre malestar psicológico e inteligencia. Esto es, a más inteligencia, menor probabilidad de que los sujetos describieran malestares psicológicos. Sin embargo, ojo, de nuevo, esto hay que pillarlo también con pinzas, porque una de las cosas que el estudio concluye es, aún así, las personas con elevada inteligencia y elevado neuroticismo no parecían disfrutar de la misma protección. O sea, si tienes un rasgo de personalidad lo bastante elevado en cuanto a neuroticismo, ser más inteligente ya parece que no da ese efecto protector. Esto tiene sentido. Si pensamos en los tratamientos basados en la evidencia para la depresión más eficaces, que son las terapias de conducta, lo que nos encontramos es que muchas veces estas terapias de conducta requieren que el sujeto analice su comportamiento. Puede ser su comportamiento verbal, en el caso de la terapia cognitiva, o puede ser que analicemos su comportamiento en general, como puede ser en terapia de activación conductual o en terapia de aceptación y compromiso, etcétera, etcétera. Evidentemente, una capacidad más elevada de inteligencia, que a menudo correlaciona con una mejor capacidad verbal, evidentemente nos va a ayudar a la hora de trabajar esas habilidades necesarias para protegerse frente a la depresión. Y tiene también sentido que una persona más inteligente tenga más recursos para tratar y para afrontar los problemas que su entorno le echa. O sea, es lógico pensar que una persona que es más inteligente, pues evidentemente será más capaz de encontrar soluciones a problemas. Con lo cual, esa hipótesis de que por ser más inteligentes están más desprotegidos porque son como más sensibles y se dan más cuenta de todo, es, en mi opinión, una idea que no está fundada. Es un poco parecido al tema de que la ignorancia da la felicidad o que las personas menos inteligentes son más felices porque es que se dan menos cuenta de las cosas. En realidad, ser menos inteligente
podría ser más bien un factor de riesgo, en tanto en cuanto incrementa las posibilidades de que tú experimentes una sensación de indefensión frente a tu entorno. Esto es, si tú eres menos inteligente y tienes menos recursos para solventar los problemas que se te presentan, es mucho más probable que experimentes indefensión. Y aunque la indefensión aprendida, la sensación de que no puedes controlar lo que te sucede, lo que sucede en tu entorno y cómo te afecta, no es necesariamente la causa de la depresión, como ya sabemos hace mucho tiempo, desde que se rechazó la teoría de Seligman como base de la depresión. Sí es cierto que puede ser un factor que aumente o que agrave las conductas asociadas con la etiqueta de depresión. Con lo cual, si vamos, bueno, resumiendo un poco, si vamos sintetizando, nos damos cuenta de dos cosas. Una, no hay a nivel neuropsicológico evidencia de que los críos con alta capacidad intelectual tengan que pagar un precio ni que sean más propensos a tener trastornos del desarrollo, sino que más bien al contrario, su desarrollo parece ser más precoz, lo cual correlaciona evidentemente y corresponde muy bien con la experiencia que tienen los padres con niños de alta capacidad o la propia experiencia personal de muchas personas con altas capacidades, esa sensación de que llegan a todo más rápido que el resto de sus compañeros. Por otro lado, tanto en la infancia como en la vida adulta, no parece que haya una relación entre ser inteligente y tener más propensión a sufrir trastornos mentales. No se ha encontrado, por supuesto, ningún tipo de relación negativa con ser inteligente y trastornos del espectro autista o trastornos relacionados con esquizofrenia, ni siquiera con los trastornos de personalidad. Los intentos de relacionar este tipo de trastornos con la inteligencia siempre han arrojado resultados muy poco conclusivos. No parece que la inteligencia tenga algo que ver. Y es más, parece que la inteligencia, en el caso de problemas como la depresión o la ansiedad, que muchas veces son dos caras de la misma moneda, podría ser un factor de protección más que un factor de riesgo. Con lo cual, esa idea de el genio brillante, incapaz de relacionarse con el mundo y que no puede tener una vida normal, pues parece que sería más bien una cuestión melodramática que otra cosa. Cosa que a mí ya me va bien. Démonos cuenta de que, además, cuando analizamos un poco la experiencia de muchas personas, hay muchas personas de alta capacidad que reportan, que describen haber tenido muchos problemas en el colegio, etcétera, etcétera, y también hay muchos que no. Con esto no digo que unos digan la verdad y otros no, sino que lo que no parece haber es una relación fuerte y unívoca. Quiero decir, en mi caso concreto, puestos a comentar anécdota, yo no tuve una experiencia negativa durante el transcurso de mi educación. Yo pues, pasé por el colegio, pasé por el instituto, pasé por la universidad y si bien, bueno, pues obtenía unas notas razonables, tampoco tenía ni las notas más altas ni experimenté una sensación de dificultad para relacionarme con mis compañeros ni nada. Pero otras personas sí, y también hay que dar por buenos esos relatos, porque no parece que ser que hay otros factores, supongo que se podría decir así, que no solo depende de si eres inteligente o no, sino que depende de en qué grupo caes, con qué compañeros, qué profesores, tu entorno familiar y un montón de factores más. Con lo cual, hacer decir simplemente si eres inteligente, vas a ser probablemente un desgraciado, es muy cruel, es una maldición, como se he llegado a leer a veces, no la maldición de ser demasiado inteligente, pues a mí eso me parece una chuminada campestre. Como digo, además, más aún, la inteligencia, dado que nos ayuda a resolver problemas, en general, posiblemente sea un factor de protección para enfermedades tanto de índole orgánica como de índole psicológica. De hecho, hay algunos estudios que han encontrado relación entre el cociente intelectual y la esperanza de vida, la propensión a desarrollar ciertas enfermedades coronarias, cardiovasculares, etcétera. Con lo cual, la cosa, sin estar clara, eh, desde luego parece no ir en la dirección de que la alta capacidad es un problema. Es más, hay algunos estudios muy interesantes que muestran que, de hecho, la inteligencia, en cuanto a lo que es el desarrollo de la personalidad, funciona mucho mejor cuando se toma el CI, en vez de como una medida de una habilidad cognitiva, como una medida de personalidad, como si dijéramos un sexto rasgo. Y en esos casos sí se ha encontrado que el CI correlaciona positivamente con un rasgo del Big Five, que es la apertura a la experiencia. De acuerdo con este estudio, si esto fuera correcto, las personas de alta capacidad seríamos más proclives a buscar nuevas experiencias, estar más abiertos a aprender cosas nuevas, etcétera. Lo cual corresponde con mi propia experiencia personal, tanto como miembro de Mensa como en mi propia vida personal, y con lo que muchos padres de niños describen, que son pues, referente a la conducta de los niños de querer aprender, buscar cosas nuevas, buscar estimulación, etcétera. Pero no hay una correlación con problemas de personalidad, trastornos de personalidad, según las clasificaciones diagnósticas. Hemos citado dos artículos, pero creo que lo que viene ahora,
lo que toca ahora es hacer una revisión importante de cuál es la investigación más solvente en conjunto. Y aquí me voy a remitir a una obra que ha prologado y ha traducido en España Javier Tourón, que creo que es de lectura obligada para cualquier persona que esté interesada en trabajar o posiblemente aprender más sobre el desarrollo de las altas capacidades en la infancia. El título es El desarrollo social y emocional de los alumnos con altas capacidades y los autores son Maureen Neihart, Steven Pfeiffer y Tracy Cross. Y ha sido traducido por la UNIR con el trabajo de Javier Tourón, que es un magnífico experto en este tema. Y las conclusiones de ese libro son francamente interesantes. En primer lugar, los estudiantes con alta capacidad, de acuerdo con la evidencia que se muestra en el manual, no son en modo alguno chicos que afronten desafíos exclusivos, diferentes del resto de niños. Ciertos desafíos se pueden presentar con más prevalencia por razón de su capacidad o por cómo la sociedad y sus compañeros les perciben, pero afrontan los mismos problemas que afrontan los demás críos. Simplemente puede haber una diferencia de grado, lo cual tiene todo el sentido si lo pensamos. A fin de cuentas, son críos que tienen que aprender a relacionarse con otros críos, tienen que aprender a relacionarse con sus maestros, con sus desarrollar ciertas habilidades y esto, pues evidentemente, muchas veces va a ser una cuestión de grado, no de cualidad. Muchos, además de estos individuos, muchos alumnos de alta capacidad, siendo muy creativos, también llegan a ser personas muy prolíficas y estables. Y, sobre todo, y esto me parece que es esencial, creo que es uno de los mitos más importantes que hay que desmontar, estos niños de alta capacidad no presentan más probabilidades de ser socialmente inadaptados. No hay, en contra de lo que se escucha a veces por ahí, más probabilidades de que si tienes un hijo de alta capacidad, tu hijo no tenga amigos, todo el mundo le escupa, y nadie le haga un bullying, etcétera. El bullying es un problema, pero es que es un problema para ellos y para los que no son alumnos de alta capacidad. Es, por desgracia, un fenómeno transversal y es un fenómeno que puede afectar a un crío independientemente de sus capacidades intelectuales. Y no parece que la alta capacidad es un factor de riesgo. De hecho, tiene sentido. Si sabemos que los niños de alta capacidad tienden a desarrollarse antes en muchos aspectos, es mucho más probable que estos niños ocupen posiciones de liderazgo o posiciones de dominancia dentro del grupo de los iguales. Como Judith Harris explica en El mito de la crianza, los grupos de niños establecen un liderazgo en función del desarrollo. Los niños más desarrollados tienden a ser los que dirigen. De acuerdo con la investigación que nos presentan los autores de este libro, no hay una división clara entre géneros en cuanto a capacidades. Hay muchas más similitudes que diferencias entre niños y niñas. Las diferencias que se encuentran por género son las mismas que se encuentran en la población general, en cuanto a que, por ejemplo, los niños tienen más probabilidades de mostrar ciertos trastornos del desarrollo y en los niños con alta capacidad, dentro de que esas probabilidades son más bajas, la diferencia parece mantenerse. Asimismo, las ratios de depresión son similares entre la población de altas capacidades y el resto en la investigación que muestran estos autores. No hay motivo para pensar que los niños de alta capacidad sean más propensos a la depresión o a tener problemas emocionales que el resto de niños. Cuando analizan el bajo rendimiento que a veces se da en algunos niños de alta capacidad, lo que aparecen son los mismos factores interpersonales, ambientales y intrapersonales, lo que los psicólogos llamamos también variables disposicionales, que aparecen en los otros niños, como puede ser, por ejemplo, dinámicas familiares, bajo nivel socioeconómico, el modelo de enseñanza y un currículo poco estimulante. Esto es una cosa que me parece que es necesaria destacar. Al margen de la crítica que uno quiera hacer del sistema educativo, hay que señalar una cosa muchas veces se dice que a mí siempre me pareció muy llamativa, que era el tema de, joder, que mi hijo es superdotado porque es que en clase se aburre un montón. Y yo, recordando mis años de estudiante en el colegio, en el instituto, yo recuerdo haberme aburrido en clase, pero es que nos aburríamos todos. Es decir, o sea, no había no es una situación en la que tú ves al niño de alta capacidad que está aburrido porque ya se lo sabe todo y los demás niños están ahí bebiéndose las palabras, sino que en general la escuela para muchos niños es una experiencia aburrida, es una experiencia poco interesante. Luego nos podemos meter en por qué. Pero tenemos que empezar a dejar de pensar que los niños de alta capacidad confrontan problemas que son cualitativamente diferentes. Muchas veces la diferencia es una cuestión más de grado. De grado. Asimismo, eh, lo que también encontramos es que el desarrollo de estos niños sí puede presentar a veces desafíos en sus relaciones sociales cuando hay una diferencia muy, muy marcada con el resto de sus compañeros.
Y esto también tiene que ver también con la mentalidad que tengan estos niños. La psicóloga Carol Dweck elaboró un modelo en el que distinguía dos posibles tipos de mentalidad. Una es la mentalidad fija y la otra es la mentalidad de crecimiento. Esto es básicamente dos formas de ver las capacidades de cada uno. Las personas que tienen una mentalidad de crecimiento son personas que consideran que sus capacidades no están fijadas, con lo cual, pues consideran que, por ejemplo, si no saben hacer bien matemáticas, pueden esforzarse y aprender. Tienden a pensar que los retos pueden ser superados y se puede perseverar a pesar de las dificultades y, por tanto, tratar de superar las propias limitaciones. Las personas que tienen una mentalidad fija, por el contrario, creen que las capacidades son algo fijado y que si tú eres malo en matemáticas, pues eres malo en matemáticas y eso es lo que hay y no hay más que puedas hacer al respecto. Esto es un concepto que está relacionado con otros clásicos de la psicología como la idea de locus de control. Carol Dweck ha hecho un montón de estudios en los que muestra que la intervención sobre los estudiantes puede impulsar una mentalidad de crecimiento, al menos a corto plazo. Los resultados no son tan contundentes como a veces se querría mostrar, quiero decir, al menos a corto plazo parece que sí, pero no sabemos cómo de sostenibles son estos cambios, pero sí parece la evidencia que muestra que a los niños con altas capacidades este tipo de intervención les puede ayudar mucho, sobre todo a la hora, por ejemplo, de desarrollar tolerancia a la frustración que pueden a veces experimentar en cuanto a sus relaciones o en cuanto a su aprendizaje y que generalmente, además, ayuda a obtener niveles más altos de logro, porque generalmente los niveles más altos de logro no son resultado de factores intelectuales, sino que son más típicamente resultados de factores como la perseverancia y la capacidad de demorar las recompensas, la capacidad de esperar y de demorar el recibir un reforzador positivo. De acuerdo con la evidencia que estos autores nos muestran, estas variables psicosociales se pueden enseñar y se pueden reforzar. Rutinas de descanso, estrategias para manejar la ansiedad, enseñar esta mentalidad de crecimiento, con lo cual sí puede ser que los críos de alta capacidad se beneficien de este tipo de intervenciones, pero claro, la duda que a mí me surge es, ¿y qué niño no se beneficia de esto? Quiero decir, mm, al final, cuando hablamos de que los niños de alta capacidad se aburren en clase, los niños de baja capacidad o de capacidad normal, media, normal estadísticamente hablando, también se aburren. A los niños superdotados de alta capacidad les viene muy bien que les intervengamos para enseñarles una mentalidad de crecimiento, una mayor perseverancia, y a los que no, también, porque son habilidades que son beneficiosas para todos los niños. Los, los niños de alta capacidad, lo que sí es cierto es que cuando están en un entorno en el que el foco está en el proceso de aprender y no en el rendimiento o en la nota, muestran mayores comportamientos de logro positivo. Pero de nuevo, esto es universal, no es una cosa que le pase solo a los niños de alta capacidad, sino que todas las personas reaccionamos más positivamente cuando se pone el foco en el ir aprendiendo y en el progreso más que en la meta final. Y ojo, también el libro señala, y reitero el título, porque creo que es una obra que interesará muchísimo a los espectadores, el desarrollo social y emocional de los alumnos con altas capacidades, traducido por la UNIR. El libro también muestra que hay todavía muchísimo, muchísimo que investigar, que hay muchas cosas que todavía no sabemos, que todavía no sabemos. Y yo creo que para cerrar con una reflexión, creo que en realidad el trabajo con los niños de alta capacidad, a veces corremos el riesgo de olvidar cosas que ya sabemos. Una de las cosas que todos los estudios que he revisado, en la literatura que he podido encontrar a este respecto, demuestran es que los niños de alta capacidad se benefician de profesores y escuelas que estén preparados para tratar con esa curiosidad, ese deseo de saber y darles recursos adicionales. Pero es que eso es cierto de cualquier niño. Ya en los años 50 y 60, iniciativas como la enseñanza programada desarrollada en su momento por Skinner o la enseñanza de precisión que vino después como su sucesora, ya mostraban los beneficios de hacer programas individualizados adaptados a las características particulares y al ritmo de cada niño. Cuando Ogden Lindsley en los años 60 desarrolla la enseñanza de precisión, en realidad lo que viene a demostrar es que todos los niños pueden aprender mucho simplemente respetando los ritmos de cada niño. Y efectivamente, Javier Tourón hace una crítica que yo creo que es acertada, el hecho de que, por ejemplo, los niños se meten por un criterio estrictamente cronológico en la misma clase y se espera que todos vayan al mismo ritmo sin darnos cuenta de que algunos van a ir más lento, otros van a ir más rápido y tratando de adecuar ese ritmo a un niño promedio que en realidad no existe. Pero aceptando esa realidad,
aceptando que efectivamente no todos los niños progresarán al mismo ritmo y que lo idóneo y hacia donde deberíamos tender es a que profesores y escuelas tuvieran los recursos necesarios para individualizar tanto como se pudiera la enseñanza, porque desde un punto de vista psicológico es indudablemente más beneficioso, indudablemente más eficaz y ayuda muchísimo más a los niños de alta capacidad. Tenemos que desechar esta idea de que los niños de alta capacidad, las personas de alta capacidad son personas que están en un constante riesgo de sufrir trastornos psicológicos, en un constante riesgo de romperse. Para nada. Las personas de alta capacidad tienen tantos o más recursos, tantos o más capacidades que el resto de la población para afrontar los problemas que nos surgen en el día a día. Las personas de alta capacidad manifiestan un desarrollo que es más positivo en muchos ámbitos que el de la mayoría de la población. Y es una ventaja, del mismo modo que una persona que es muy alta tiene que afrontar alguna desventaja por ser muy alto y tiene otras ventajas por ser alto o cualquier otra característica. El atractivo físico, la capacidad del oído para tocar un instrumento. Vamos a tratar a estos alumnos de alta capacidad de acuerdo con su capacidad y no de acuerdo con una supuesta fragilidad o con una supuesta predisposición al sufrimiento o a la enfermedad o al trastorno que no está sustentada en modo alguno por la literatura. Si ustedes tienen hijos y creen que tienen posiblemente una alta capacidad, traten de conseguir una valoración por parte de un profesional. Denles tanta estimulación como puedan. Traten, si desean aprender más, de facilitarles que aprendan más. Pongan esos recursos para que el crío pueda perseguir esos aprendizajes. Pero no piensen que su hijo está maldito o que le ha caído una cruel maldición. No, la cruel maldición de ser demasiado inteligente para poder llevar una vida plena. Muchas gracias.